La inmadurez es la incapacidad de usar la inteligencia propia sin la guía de otro. Ser maduro, para Kant, significa ejercer la autonomía intelectual y la capacidad de formar juicios independientes sin dejarse llevar por la influencia externa. Kant enfatizó la importancia de la autonomía y el uso de la razón en su filosofía. Según él, ser autónomo significa actuar de acuerdo con la propia voluntad y la propia razón, en lugar de ser dirigido exclusivamente por las opiniones o mandatos de otros. Kant defendía la idea de que cada individuo tiene la capacidad y la responsabilidad de pensar por sí mismo y tomar decisiones basadas en la razón. Todo nuestro conocimiento arranca del sentido, pasa al entendimiento y termina en la razón. Según Kant, nuestro conocimiento comienza con experiencia sensorial, es decir, a través de nuestros sentidos. Esta información sensorial luego es procesada por el entendimiento, que es la facultad de la mente que organiza y estructura los datos de los sentidos, permitiéndonos formar conceptos y comprender el mundo. Sin embargo, para Kant, el entendimiento solo proporciona conocimiento fenoménico, es decir, conocimiento de cómo las cosas se nos presentan a nosotros, no cómo son en sí mismas. Para ir más allá de la experiencia sensorial y alcanzar un conocimiento más profundo y universal, Kant postula el papel de la razón. La razón, según Kant, busca establecer principios y leyes universales que trascienden la experiencia empírica. A través de la razón, somos capaces de razonar, inferir, formular juicios y alcanzar conclusiones más allá de lo que nos proporciona la mera percepción sensorial. Trata a las personas como un fin, nunca como un medio para un fin. Según Kant, todas las personas tienen dignidad intrínseca y un valor inherente simplemente por ser seres racionales y autónomos. Desde la perspectiva kantiana, cuando tratamos a las personas como únicamente medios para nuestros propios fines, las estamos utilizando y negando su dignidad. Por ejemplo, si manipulamos a alguien para obtener beneficios personales sin tener en cuenta su autonomía, o si utilizamos a alguien como un objeto para lograr nuestros objetivos egoístas, estaríamos actuando de manera inmoral según Kant. El sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca. Kant fue conocido por su enfoque en la razón y la lógica y promovía la importancia de la autocrítica y el pensamiento reflexivo. Desde la perspectiva kantiana, la sabiduría implica la capacidad de ser flexible en nuestras opiniones y de considerar diferentes puntos de vista. La disposición a cambiar de opinión es un indicador de apertura mental, humildad intelectual y la búsqueda constante de la verdad. En contraste, el necio, en la visión de Kant, se aferra a sus opiniones sin considerar otros puntos de vista o nuevas evidencias, lo que limita su crecimiento intelectual. La paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia la debilidad del fuerte. Desde la perspectiva kantiana se considera que aquellos que son capaces de ser pacientes, incluso en situaciones desafiantes, demuestran fortaleza y dominio sobre sí mismos. Para Kant, esta fortaleza es propia de las personas que pueden resistir la tentación de actuar de manera impulsiva y egoísta y en cambio eligen actuar de acuerdo con principios éticos y racionales. Por otro lado, Kant sugiere que la impaciencia es una debilidad porque implica una falta de control sobre los impulsos y una incapacidad para tolerar las dificultades o esperar el momento adecuado. Los impacientes pueden actuar precipitadamente y sin considerar las consecuencias a largo plazo de sus acciones. Para el filósofo, esto demuestra una falta de fortaleza moral y racionalidad. La libertad es aquella facultad que aumenta la utilidad de todas las demás facultades. Desde la perspectiva kantiana, la libertad es la capacidad de los seres humanos para actuar de acuerdo con su propia voluntad, sin restricciones externas o internas. Kant creía que la libertad era esencial para que las personas pudieran ejercer su racionalidad y tomar decisiones autónomas y morales. Según el filósofo, la libertad permite a las demás facultades humanas, como la razón, la voluntad, la creatividad y la capacidad de tomar decisiones informadas, alcanzar su máxima utilidad y que sean utilizadas de manera beneficiosas tanto para el individuo como para la sociedad. Para Kant, la libertad no implica actuar impulsivamente o seguir meramente los deseos subjetivos, sino que implica la capacidad de autodeterminación racional, es decir, la libertad se basa en la capacidad de actuar de acuerdo con principios morales universales y racionales, en lugar de ser gobernados por pasiones o intereses egoístas. El que es cruel con los animales se vuelve duro también en sus relaciones con los hombres. Kant sostenía que el trato ético hacia los animales es importante y que los seres humanos tienen la obligación de tratarlos con respeto. De lo contrario, tratar cruelmente a un animal sería inmoral bajo la perspectiva kantiana. El filósofo argumentaba que nuestra forma de tratar a los animales puede tener un impacto en nuestras relaciones con los seres humanos,
Si somos crueles o insensibles con ellos, podríamos desarrollar una actitud similar hacia otras personas. Según Kant, el respeto por la vida y el trato ético hacia todos los seres vivos, incluidos los animales, es un componente esencial de una moralidad adecuada. La educación es el desarrollo en el hombre de toda la perfección de que su naturaleza es capaz. La educación es un proceso fundamental para Kant, ya que considera que a través de ella se puede desarrollar toda la perfección de la que la naturaleza humana es capaz. Según el filósofo, los seres humanos tienen una dignidad especial debido a su capacidad racional y moral, y la educación desempeña un papel crucial en el desarrollo de estas capacidades. Para Kant, la educación no se trata solo de la transmisión de conocimientos o habilidades prácticas, sino de fomentar el crecimiento integral de la persona. La educación adecuada busca cultivar la razón y la moralidad de los individuos, permitiéndoles alcanzar su máximo potencial como seres humanos. Kant enfatiza que la educación debe tener como objetivo principal el desarrollo de la autonomía y la capacidad de pensar de forma independiente. Esto implica fomentar el pensamiento crítico, la reflexión y la capacidad de tomar decisiones éticas. Además, la educación debe fomentar el respeto por los demás y por la dignidad humana, promoviendo valores universales como la libertad, la igualdad y la justicia. El derecho es el conjunto de condiciones que permiten a la libertad de cada uno acomodarse a la libertad de todos. Según Kant, el derecho consiste en establecer las condiciones necesarias para que la libertad de cada individuo pueda coexistir con la libertad de los demás. En otras palabras, los derechos individuales deben estar limitados por el principio de que no se debe interferir con la libertad y los derechos de los demás. El objetivo es alcanzar una sociedad en la que todas las personas puedan ejercer su libertad sin imponerse mutuamente y sin entrar en conflicto. Kant defiende la idea de que el derecho y la libertad individual no deben verse como opuestos, sino como complementarios. El derecho proporciona el marco necesario para la convivencia pacífica y el respeto mutuo, permitiendo que cada persona tenga la libertad de actuar dentro de los límites que respeten los derechos de los demás. La lectura de todos los buenos libros es como una conversación con las mejores mentes de los siglos pasados. Kant valoraba el poder del pensamiento y la razón individual como medios para el desarrollo intelectual y la adquisición de conocimiento. Para él, al leer los libros de los grandes pensadores de épocas pasadas, podríamos entrar en un diálogo imaginativo con ellos, donde nuestras mentes interactúan con las ideas y argumentos que presentan. A través de este diálogo intelectual, podemos desarrollar una comprensión más profunda de los temas abordados, desafiar nuestras propias creencias y prejuicios, expandir la capacidad de razonamiento y reflexión, y fortalecer la habilidad para analizar y evaluar críticamente. No somos millonarios por lo que tenemos, sino por lo que podemos hacer sin tener ningún recurso material. Según Kant, la verdadera riqueza y valía no se miden por la cantidad de posesiones materiales que tengamos, sino por nuestra capacidad de actuar moralmente y de hacer uso de nuestras facultades racionales sin depender exclusivamente de recursos externos. La capacidad para tomar decisiones éticas y racionales de acuerdo con la ley moral y para actuar en consecuencia es lo que nos convierte en millonarios desde el punto de vista de Kant, incluso si no poseemos grandes cantidades de riqueza material. La ciencia es el conocimiento organizado, la sabiduría es la vida organizada. Kant distinguía entre conocimiento científico y sabiduría. Para el filósofo, la ciencia se refiere al conocimiento sistemático y organizado que se obtiene a través de la investigación, la observación y el razonamiento lógico. La ciencia implica la aplicación rigurosa de métodos y la acumulación de información objetiva y verificable sobre el mundo natural y otros campos de estudio. Por otro lado, Kant consideraba que la sabiduría se relaciona con la aplicación práctica del conocimiento en la vida cotidiana. La sabiduría no solo se basa en el conocimiento teórico, sino también en la capacidad de reflexionar y actuar de acuerdo con principios morales y éticos. La sabiduría implica una comprensión profunda de las situaciones y la capacidad de tomar decisiones informadas y éticas. Los pensamientos sin contenido están vacíos, las intuiciones sin concepto son ciegas. Según Kant, los pensamientos sin contenido se refieren a ideas vacías sin referencia a la experiencia concreta. Estos pensamientos carecen de fundamento y no pueden proporcionar un conocimiento significativo. Por otro lado, las intuiciones sin concepto son percepciones o experiencias sensoriales, que carecen de la capacidad de ser comprendidas o interpretadas adecuadamente debido a la ausencia de conceptos que le otorguen significado. Para el filósofo, el conocimiento significativo surge de la interacción entre las intuiciones sensibles y los conceptos del entendimiento. Las intuiciones proporcionan los datos sensoriales, mientras que los conceptos aportan la estructura y la organización necesaria para comprender y aprender dichos datos. Por lo tanto, esta frase de Kant enfatiza la importancia de combinar tanto el contenido experimental
como los conceptos conceptuales para alcanzar un conocimiento significativo y comprensión adecuada. Si te gustó el video, dale like, compartilo y suscríbete al canal. Hasta la próxima.